¿Qué tal, amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Insistentemente nos han estado preguntando sobre el don de lenguas, específicamente que defina las lenguas angelicales o lenguas angélicas. ¿Qué son? ¿Qué son esas lenguas angélicas que hablaban los corintios? Así que durante este programa estaremos analizando ese tema y contestando esa pregunta que insistentemente nos han estado formulando durante los pasados días. Bueno, antes de comenzar a explorar el tema, quiero recordarles que si usted no se ha suscrito todavía a este canal, hágalo. Pulse allí en la campanita también, una vez que se suscriba, para que le lleguen notificaciones cada vez que grabemos un programa. Además, si usted nos hace el favor y le da like, eso no nos enorgullece a nosotros ni nos sube el ego, para nada. Simplemente el like hace que este video se propague, que el algoritmo de YouTube propague este video en YouTube y muchas más personas tengan acceso a él y lo puedan ver. Así que si usted quiere que este programa sea visto por otras personas, si nos quiere ayudar a compartir este programa, este video, por favor, no olvide darle like. Bueno, Corinto era una iglesia muy dividida. Había guerras entre los matrimonios, guerra entre los hermanos, ignorancia en cuanto a asuntos espirituales, fornicación, incesto, adulterio, gente durmiendo con prostitutas, gente que no creía en la resurrección de Cristo. Una iglesia totalmente dividida. En el mismo capítulo 1 se ve la división, uno de Apolo, uno de Pablo, otro del otro. O sea, una iglesia totalmente dividida. Y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, esta epístola, para corregir esos males. Hoy vamos a enfocarnos en este asunto de las lenguas. En el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis o que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Hace unos años hay un libro titulado La historia de la religiosidad griega, donde él explica este asunto de los cultos paganos, de cómo se hacían procesiones con estos cultos paganos. Alguien iba al frente cargando el ídolo pagano y detrás iba una multitud de personas, de adoradores. Unos se latigaban, se pegaban, otros caían en trances, una histeria colectiva, y comenzaban entonces a hablar en unas lenguas raras, que ellos llamaban lenguas angélicas, que tenían el objetivo de comunicarse con los ángeles, que según ellos eran los mediadores entre Dios y ellos. Con razón el apóstol Pablo dice que entre Dios y nosotros solamente hay un mediador, que es Cristo Jesús, en 1 Timoteo 2:5, porque los paganos tenían múltiples mediadores, específicamente los ángeles eran sus mediadores en estos cultos paganos, como el que menciona Martin Nielsen en su libro La historia de la religiosidad griega. Así que él explica que esta gente en esas procesiones hablaban las lenguas extáticas, lenguas que nadie entendía, pero que ellos decían que eran lenguas las cuales provenían de los trances, cuando caían en trances. Entonces, que estas lenguas eran una comunicación extática con los ángeles para apaciguar la ira de Dios o para comunicarse con Dios. Aunque ellos no sabían lo que estaban diciendo, ellos pensaban que eso les edificaba a ellos, que eso les comunicaba a ellos con los seres celestiales, y que estos seres celestiales, estos ángeles, se comunicaban o comunicaban sus mensajes a Dios. Eran sus mediadores. Esto es lo que esta gente creía. Así que el apóstol Pablo, en el versículo 1, les dice a ellos, los corintios: hermanos, no quiero que estéis, o sea, que continúen en la ignorancia. Ustedes son unos ignorantes en cuanto a los asuntos espirituales, y yo voy ahora a exponerles por qué. Entonces comienza a comparar a los corintios con estos paganos corintios que en el pasado eran extraviados llevando, como se llevaba, a los ídolos mudos. Hay un autor, Hendrickson, que escribió un comentario del Nuevo Testamento, y Hendrickson dice prácticamente lo mismo que dice Martin Nielsen. Es más, yo aquí tengo en mi teléfono unas notas que las quiero compartir con ustedes. Antes de seguir adelante, déjenme poner esto por aquí, rapidito. Y yo aquí en mi teléfono precisamente copié unas notas, las traduje de esos libros para compartirlas con ustedes en el programa de hoy. Por ejemplo, dice William Hendrickson, en su comentario de Colosenses, en la página 147, dice lo siguiente: el falso maestro trataba de dar la impresión de que se consideraba a sí mismo demasiado insignificante como para acercarse a Dios directamente, y por lo tanto trataba de ponerse en contacto con la deidad a través de la mediación de ángeles, a los cuales rendía culto. O sea que esta gente rendía culto a los ángeles, y eso también se menciona en Colosenses capítulo 2, de donde él saca este comentario, donde estos colosenses también adoraban a los ángeles, se rendían culto a los ángeles, y Pablo condena eso en Colosenses 2:18.
este famoso culto a los ángeles que esta gente daba. Entonces dice Martin Nielsen, en el libro de la religiosidad griega, dice lo siguiente: el punto más importante de estos movimientos era la comunicación con el mundo de los espíritus y lo divino. Entonces dice aquí también el manual bíblico ilustrado de David Alexander, en la página 594, dice lo siguiente: en las religiones de aquel tiempo, los trances y el hablar en forma extraña, en medio de un éxtasis, mostraba el estado espiritual del hombre. Voy a repetir así otra vez. Me parece importante porque esto es lo que ocurre en los movimientos carismáticos muchas veces, que le dan un valor excesivo a las lenguas sobre otros dones. En las religiones de aquel tiempo, o sea, las religiones paganas, los trances o el hablar en forma extraña en medio de un éxtasis mostraba el estado espiritual del hombre, dice allí. Entonces, dice más todavía. Dice Martin Nielsen en el libro La historia de la religiosidad griega, página 167, esas religiones de misterios se distinguieron por su carácter emocional y el éxtasis místico que solo unos pocos podían experimentar. O sea, que no todos hablaban en lenguas. Solamente unos pocos hablaban en lenguas. Caían en esos trances emocionales y místicos. Entonces, de estas religiones paganas fue que los corintios trajeron las lenguas angelicales. Por ejemplo, quiero que ustedes observen la diferencia entre las lenguas angelicales y el Pentecostés. En Pentecostés se hablaba a los hombres. Descendieron lenguas como de fuego sobre los discípulos, sobre los 120 que estaban allí reunidos, y comenzaron a hablar en otros idiomas que en ese mismo capítulo se identifican: partos, medas, elamitas, Capadocia, el Ponto, y sigue mencionando ciudades y comarcas de donde estos judíos venían a Jerusalén, estos judíos que vivían allá y hablaban esos idiomas. Así que los discípulos, como ellos pedían señal, pues Dios les dio una señal. Escucharon a los discípulos hablando sus propios idiomas. Ese es el don de lenguas del libro de Hechos capítulo 2. Pero los paganos usaban las lenguas con otro propósito: comunicarse con Dios y no con los hombres. Comunicarse con Dios, en este caso, a través de la mediación de los ángeles. Vamos ahora al libro de 1 Corintios, capítulo 14. Porque fíjense que para hablar con Dios tenemos la oración. Yo no necesito hablar a Dios de lenguas. Dios me entiende en mi propio idioma, sea chino, sea japonés, sea puertorriqueño, sea de donde sea. Dios me entiende. Las lenguas no tienen como objetivo edificarme personalmente. No son para mí. El don de lenguas bíblico, según Pentecostés, es un don que Dios dio para llegar a los hombres, hablar a los hombres la palabra de Dios en su propio idioma, en el idioma que ellos entiendan. Va una persona de Colombia, por ejemplo, a África, a una ciudad remota de África, y allí él llega sin saber hablar ese idioma, y de momento el Espíritu Santo le da palabras. Y está allí en Kenya, ante unas tribus kenyanas, y le dice: ni asaya goza senie, Dios te bendiga. Ellos entienden lo que les dijo: ni asaya goza senie, Dios te bendiga. Y le dice: Biore, hola, ¿cómo estás? Y ellos entienden. Pero si él va allí y les habla en español, no entienden nada. Su mente queda en blanco, no entienden. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14, dice: procurad el amor y deseadlo con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. ¿Por qué el apóstol Pablo dice en este versículo 1, procurad alcanzar el amor? Porque en el capítulo 13 él se explayó en cuanto al amor. Él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo ese amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Así que el apóstol Pablo aquí menciona dos tipos de lenguas: lenguas humanas y angélicas. Que las lenguas que los corintios hablaban. Estas lenguas angélicas que los corintios se jactaban de hablar eran traídas al cristianismo del paganismo. Las trajeron del paganismo a la iglesia. Y Pablo dice que si yo hablo en esas lenguas, pero no tengo amor, y hablo lenguas humanas también, pues soy como un bronce que resuena, un símbolo que retiñe. Lo que hago es ruido, nada más. Entonces él establece aquí la supremacía del amor, sobre todo la grandeza del amor. Entonces en el capítulo 14 él les establece nuevamente, les indica nuevamente que procuren alcanzar el amor. En vez de esforzarse por buscar el don de lenguas, procuren alcanzar el amor. Sean amorosos los unos con los otros. Muestren amor. Entonces,
En el versículo 2, que es el versículo que nos compete ahora, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, sino que en espíritu habla misterios. Este es el problema de la iglesia de Corinto. Los corintios, que hablaban en lenguas, no le hablaban a los hombres. Según ellos, le hablaban a Dios. Y nadie, dice aquí, que nadie le entiende. Nadie les entendía. Yo quiero hacer una breve exégesis aquí, cortita, de esta expresión griega que aparece en 1 Corintios 14:2. Dice, hogar, lalón, glose, uk, antropois, la ley, la teo. Aquí tenemos un artículo definido que se podrá traducir como el o el que, en este caso el que. Gar es una conjunción que significa por qué o qué, o el que habla. Lalón es un participio presente, no es el que habla, porque hay una diferencia grande entre el que habla y el que está hablando. Lalón es un participio presente y significa el que está hablando, se traduce al español con gerundio, hablando. El que está hablando, glose, lengua. El que está hablando de lenguas, no le digo decir el que está hablando de lengua, el que está hablando español o el que habla español. Son dos cosas totalmente diferentes. El que habla español con todo el mundo. El que está hablando español está hablando con un grupo en específico. ¿Ves la diferencia? Y entonces Pablo se refiere a la gente de Corinto, cuando dice lalón. El que está hablando ahora aquí en Corinto, los que hablan aquí, los que están hablando aquí lenguas en Corinto, ¿okay? Uk es un adverbio, modifica a lalón. No a los hombres habla, no habla a los hombres. La ley no habla a los hombres. O sea que la persona que está hablando en lenguas en Corinto en esos momentos no le está hablando a los hombres, según ellos no le estaban hablando a los hombres, Alá, otra conjunción, sino a Dios. O sea, estos corintios, al igual que los paganos, pretendían hablar con Dios mediante las lenguas. Esto es paganismo puro, traído al cristianismo de las religiones y cultos paganos a las cuales ellos pertenecían. Por eso, ese culto pagano lo encontramos también, como les dije, en Colosenses capítulo 2. Y quiero verificar la cita, dije Colosenses 2:18, y quiero verificar que esa es la cita correcta. No quiero después busquen el versículo y no lo encuentren. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En Colosas también se hacía culto a los ángeles. Esta es una práctica que se introdujo del paganismo, que los paganos introdujeron a la iglesia cuando llegaron allí y se convirtieron a Cristo. Y Corinto no era la excepción. Por eso Pablo en el capítulo 12 le dice, ustedes, cuando eran paganos, eran arrastrados detrás de los ídolos mudos. Y allí van ustedes hablando lenguas que nadie entendía. Ustedes van allí en esas procesiones. Entonces, me llama mucho la atención en el versículo 3 de 1 Corintios 12, y este versículo lo voy a analizar en otro tema, en otro programa, en otra grabación. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, Jesús es maldito. Parece que allí había gente maldiciendo a Dios en alguna de esas lenguas que no entendía. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, una persona que habla en lenguas no puede decir Jesús es maldito. Personalmente, me fui con el pastor Jaime Meléndez hace muchos años, no voy a mencionar qué ciudad ni en qué lugar, a ver un predicador que hablaba muchas lenguas. Y le grabé, hice una grabación de todas las lenguas. Y para mi sorpresa, me encontré muchas de esas palabras provenían del hebreo. Entonces, también me llamó la atención que el fundador del espiritismo moderno, este muchacho, que el nombre en este momento no me viene a la mente, este muchacho cuando estaba hablando en lenguas, un muchacho norteamericano, pero cuando cae en trance y habla en lenguas y era espiritista, este muchacho hablaba un perfecto hebreo y traía rabinos hebreos para que lo escucharan y decían, si esto es hebreo lo que está hablando, y daba lecturas en hebreo en trance. Un espiritista increíble. Posteriormente le diré el nombre cuando venga a la mente el nombre, porque en estos momentos no lo tengo en la mente aquí el nombre de esta persona. Yo sé que nació en el año 1826 y es el padre del espiritismo moderno en Estados Unidos. Entonces, volviendo a 1 Corintios 14, enfatizamos otra vez que el apóstol Pablo dice, procurad el amor. Desead con celo
los dones espirituales, especialmente que profeticéis, o sea, que proclaméis a Cristo a otros. Profetizar es dar testimonio acerca de Cristo en este caso. Entonces, y le dice, ustedes aquí en Corinto, le hablan, están hablándole lenguas, no a los hombres. Estoy hablando. No le están hablando lenguas a los hombres, no hablan lenguas a los hombres, sino a Dios. Están haciendo lo mismo que hacían en el paganismo. Las lenguas no son para hablar a los hombres, no son para hablar a Dios, perdón, sino a los hombres, como en Hechos capítulo 2. Cualquier manifestación del don de lenguas debe de evaluarse a la luz de Hechos capítulo 2. Por eso, en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, así pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré si no hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con enseñanza? O sea, si no me entienden, ¿de qué provecho voy a hacer yo a ustedes? Dice él. Ciertamente las cosas inanimadas, dice el versículo 7, que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dan distinción de voces o de notas, ¿cómo es sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, cada instrumento tiene su nota y su sonido particular. Una guitarra no suena como trompeta, un arpa no suena como piano, son sonidos diferentes. Por lo tanto, si un piano suena como trompeta, usted dice, ahí hay algo mal, ahí hay un truco, ahí hay un elemento, un artefacto electrónico que hace ese ruido. Porque el piano no suena como trompeta. Imposible. Y esa es la analogía que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y si la trompeta da un sonido incierto o confuso, ¿quién se preparará para la batalla? En ese entonces no había walkie-talkies, o sea, comunicadores, radios portátiles de comunicación. No había teléfonos celulares ni teléfonos satelitales. Así que esta gente estaba en esos ejércitos listos para la batalla. Y había un trompetista, y quizá varios trompetistas, dependiendo de las distancias, que tocaban lo mismo, y salían todos. Imagínense que cuando el trompetista fuera a tocar la trompeta y hiciera ¡kikiriki! ¿Quién iba a salir para la batalla? Nadie. Nadie. Con un sonido de gallo cantando, nadie sale a la batalla. Tiene que sonar como trompeta. Y el creyente tiene que sonar como creyente, con su propia voz, con la voz que Dios le dio y con la lengua que Dios le dio. A menos que ocurra lo que ocurrió en Pentecostés, en unas ocasiones especiales como esa. Luego dice también en el 9, 1 Corintios 14, 9, así también vosotros, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Una persona que habla y nadie entiende, le está hablando al aire. Tantas lenguas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Versículo 10 y el 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que me habla, y el que habla será como un extranjero para mí. O sea, usted viene y me habla a mí en lenguas, en la iglesia, y yo estoy allí. Digo, este tipo debe ser de la China, o de Japón, o de Corea. Yo no entiendo lo que está diciendo. No sé lo que él dice. Así que cuando usted habla lenguas y nadie le entiende, usted está hablando en otro idioma que nadie entiende, que nadie comprende, y usted suena como un extranjero, como una persona de otro país, que nadie entiende lo que habla. Por eso en el versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. En estas religiones paganas, los paganos todos hablaban lengua al mismo tiempo. Todos a la vez, al unísono. Y y gritando palabras ininteligibles, cacofonías, repetición de sonidos inciertos, los cuales ocurrían cuando estaban ellos en trance, en esos trances en los que ellos, mediante la histeria colectiva, eran inducidos a esos trances extáticos. Entonces, el apóstol Pablo establece un orden también. Él dice en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos incrédulos, no dirán que estáis locos, y eso es lo que pasa. Ustedes pueden hacer esos cultos en la iglesia con 20 o 30 hablando en lenguas y gritando, y entra un indocto que nunca ha escuchado la palabra de Dios y escucha ese desorden, dice, esta gente está locos, y coge y se para y se va. No recibe edificación. No se le predicó nada. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Entonces él da el consejo ahora, en el versículo 26. ¿Qué pues, hermanos? Cuando se reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hace todo para edificación. Y cuando ustedes se reúnen ocurren esas cosas, que sea para edificación. Si habla alguno en lenguas, o sea, si yo, a pesar de lo que yo he dicho, ustedes quieren seguir hablando en lenguas, es lo que quiere decir aquí.
si hablo algunas lenguas, o sea, si a pesar de lo que yo he dicho, alguno insiste en seguir hablando en lenguas, pues mira la regla. Que lo hagan 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, que haya la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si usted quiere hablar lenguas en la iglesia y no tiene un intérprete, porque ni usted mismo sabe lo que está diciendo, entonces háblalo por usted mismo. No afecta a los otros con eso, porque usted no los edifica, los confunde. Por eso que le dice más adelante, en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estas lenguas paganas, extáticas, en el paganismo, generaban desórdenes. Todo el mundo hablando lenguas a la vez, brincando y saltando, todos a la vez detrás del ídolo. Y por eso Pablo dice en el versículo 40, empero hágase todo decentemente y con orden. Así que entonces, con esto quiero cerrar el tema y con esto creo que contesté la pregunta que me formularon. Las lenguas angelicales fueron lenguas traídas a Corinto del paganismo. No son lenguas que son dadas por el Espíritu Santo. Eso no existe en el Nuevo Testamento. La única iglesia que hablaba lenguas angélicas era la iglesia de Corinto, en ese primer capítulo de Corintios, donde vemos que era una iglesia dividida, desconociendo los dones espirituales, ignorantes, que negaban la resurrección, muchos de ellos, negaban que Cristo resucitó, y abusaban de la cena del Señor, peleones entre ellos, adúlteros, visitaban prostitutas, otros se acostaban con la mujer de su padre, y la iglesia no decía nada. Esa era la iglesia que hablaba lenguas angelicales. Eso deja mucho que desear. Así que recuerde, los corintios, y volvemos aquí a este versículo 2, esta sección que marqué aquí, el que está hablando lenguas, no hombres. O sea, el que habla lenguas, el que está hablando lenguas, no habla a los hombres, porque este adverbio modifica a lalón. Y eso significa habla. Pero a Dios, con la conjunción pero a Dios. No a los hombres, pero a Dios. A Dios habla. O sea que esta gente de Corinto, con sus dones espirituales, en este caso con el don de lenguas, pretendían hablar directamente con Dios, sea a través de mediación angelical o directamente ellos. Le estaba hablando a Dios. Y Pablo dice, señores, las lenguas no son para hablar con Dios. Para hablar con Dios tenemos la oración. Jesús nos enseñó a orar para hablar con Dios. Y en Romanos 8, 26 y 27 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Intercede por nosotros con gemidos que no se pueden describir. Lo intensamente que Él intercede por nosotros. Con las ansias que Él intercede por nosotros cuando oramos para que Dios escuche nuestras oraciones. Pero las lenguas, según Hechos capítulo 2, tienen el objetivo de evangelizar a aquellos que desconocen el mensaje de Cristo, alcanzarlos en sus propios idiomas. Porque Dios no es un Dios de desorden y de confusión, sino de orden y de entendimiento. Dios quiere que en la iglesia vayamos a recibir entendimiento y edificación, no ignorancia y desorden, y que no haya edificación ninguna, porque usted no entendió lo que se dijo. Así que con esto contestamos la pregunta. Será entonces hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde siempre.